Muy buenas noches, estamos en un nuevo espacio de Plural. Soy Jesús Carreón y lo que vamos a hacer el día de hoy es presentar a uno de los actores políticos que han formado y seguirán formando parte del acontecer queretano. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jesús, un gusto estar aquí en tu programa y pues muy contento y muy fresco porque me acabo de echar una corridita antes de venir para acá, entonces vengo muy despejado. Perfecto, así es como hay que andar, sobre todo estas horas que exactamente, para acabar bien el día. Sí, hay que terminarlo. Espero que haya empezado bien. Sí, así es. Pues Arturo, me queda preguntarte, tengo unas preguntas, tengo muchas preguntas y las voy a resumir en tres muy poquitas, muy chiquitas. Las tres primeras te las aviento de sopetón para que las agarremos en el camino. Y es, ¿quién eras? ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? Una que la derivamos de esas tres es ¿por qué? Claro. Y la cuarta es, ¿tú crees que pueda haber política sin ética? Y si quieres empezamos por la que empezamos por la primera, ¿no? ¿Quién soy? Mira, yo creo que me puedo definir como un queretano orgullosamente, pero un queretano quizá por una situación que no dependió de mí, que es una circunstancia, que es mi nacimiento, la decisión desde mucho más atrás de mis abuelos de estar acá en Querétaro, pero una que sí es propia, ¿no? Que es la decisión de seguir viviendo aquí. Tuve en alguna época la oportunidad de vivir en la Ciudad de México, estudié también fuera de México, estudié en Estados Unidos y tuve algún momento la oportunidad de quedarme por allá. Me tocó la crisis del 95 y los efectos, tú sabes, que se dejaron sentir por 2, 3 años. Y mi papá, con todo el dolor de su corazón, como mexicano y como queretano, me decía, si tienes oportunidad de quedarte, estaba yo trabajando estaba estudiando y trabajando en un centro de investigación de asuntos económicos, y me decía, si tienes la oportunidad de quedarte porque la cosa está muy difícil en México. Sálvese quien pueda. Sí, y pues al final de cuentas le dije, pues no, me voy de regreso. Y sí, encontré una situación muy complicada, pero mira, gracias a Dios las cosas se dieron bien, pero me defino como queretano, me defino como universitario, porque también lo soy, una tradición de... Mi padre fue director de la Facultad de Derecho y pues yo seguí de alguna manera la vía institucional de estudiar en la UAC. ¿También Derecho? También Derecho. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, exactamente, pero por convicción, la verdad, creo mucho en la justicia, creo mucho en el Estado de Derecho, en la estricta aplicación de la ley, que no quiere decir que es una cosa que ya hayamos logrado como sociedad y como gobiernos, pero me parece que pues sigue teniendo que ser una aspiración y un objetivo que persigan los políticos y los ciudadanos, porque el respeto a la ley no tiene que ver con que tengas un policía atrás de ti, tiene que ver también con tu capacidad de ser un ente cívico, que es un tema que se ha perdido mucho. En Querétaro me considero una gente que cree en la preparación, no creo en la improvisación. Respeto mucho a los especialistas, me encanta ver a la gente que son expertos en algo, ¿no? Ahora en los temas tecnológicos, que que yo soy tan ignorante, pero me apasiona ver esta capacidad de innovar, de crear, de transformar, y eso te lo puedo decir los ingenieros, ¿no? Los doctores, en fin, hay cosas que yo respeto muchísimo, pero en particular me gusta la gente que se profesionaliza, se especializa y es esa pasión por servir mejor de tu profesión, desde tu oficio, en un momento como servidor público, pues lo que te lleva a profundizar y yo me definiría en esos 3 temas. Soy católico, lo digo, siempre he dicho, a lo mejor hay quien conoce el término mocho, yo simplemente digo católico practicante, también por decisión personal, no por una circunstancia, en realidad sí es por una decisión más personal. Pero a final de cuentas también tengo una forma de ver la vida
de creer en las libertades civiles, que algunas de ellas no siempre están asociadas con los que profesamos el catolicismo, algunas de ellas quizá están controvertidas, pero por ahí la dejaría. A lo mejor hay más temas que te podría decir, pero quizá la dejo para que la contestación no sea una biografía de Arturo Maximiliano García, ¿no? Muy bien, Arturo. Católico. Sí. Ok, ¿y cómo se puede hacer para juntar las dos posibilidades, la libertaria y la católica? ¿Sí es posible? Sí, yo estoy convencido, ¿no? Que inclusive que hay doctrinas que de alguna manera avalan situaciones en las que uno cree. Hay pues elementos también de humanismo que tienen que ver pues con el respeto a las personas tal cual son, y otros elementos que a mí me parecen fundamentales de los seres humanos y que son esas libertades las que yo creo, ¿no? Pero al final de cuentas te digo, me parece que simplemente también esta parte de la religión, yo creo que en todas habrá un punto en común, pues que me parece la parte espiritual y la parte de hacer el bien a los demás, ¿no? Yo creo que en esa parte vamos a coincidir con todas, ¿no? Me parece muy bien. A veces, bueno, no coincido en totalidad, pero te preguntaría, por ejemplo, ahorita, hace 2 programas fue Walter y Aline, hacen un programa cada semana con nosotros que se llama... Ay, ¿cómo puede que se me olvide? Si llevamos años, perdón Walter y perdón Aline, y Vicente, ese movimiento LGBT. Sí. ¿Tú qué opinas del matrimonio igualitario? Yo estoy a favor del matrimonio igualitario. Es una de esas libertades civiles. Y además es jurídicamente, y no se trata de esconderte las cosas. Yo creo que ahorita lo que está de moda es tratar de darle vuelta a los temas álgidos, ¿no? Yo creo que aquí la manera más sencilla y política es decir, yo respeto, pero ya falló la Corte a favor, yo no puedo hacer nada, ¿no? Así, no, pues mira, eso no tiene nada que ver. Sí, efectivamente la Suprema Corte de Justicia ya ha avalado este derecho en términos de constitucionales, y que de alguna manera pues hoy vía un amparo la gente que tiene este tipo de preferencias pues puede tener obtener que se le reconozca y se celebre un matrimonio en términos civiles, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú creas o no. Yo en lo particular tengo verdaderamente una convicción de que esos derechos deben ser respetados, ¿no? Esto no te hace en ninguna medida promotor, ni una situación, simplemente me parece que hay que respetar esos derechos y yo estoy completamente a favor de que así sea. Son 2 ciudadanos mayores de edad, por supuesto, que tienen derechos ciudadanos. Por supuesto. Igual que con lo de las drogas, ¿no? Que se acaba de ahorita legalizar. Otro tema en el que estoy a favor y además, ¿sabes qué? Chucho, no se vale también luego echarte de reversa en temas que ya te has posicionado. Yo el tema de la legalización de la marihuana para efectos lúdicos, pues es algo que a mí me gusta mucho escribir. Tengo publicaciones, tengo el gusto de escribir hace mucho tiempo en varios medios de comunicación. Te he leído. Y he estado siempre en favor de la legalización de la marihuana. Recientemente volví a escribir, ahora en el Heraldo de México, este lunes se publicó precisamente este tema en muchos sentidos, ¿no? Primero, en que no podemos seguir viviendo en un estado de simulación, donde algo que existe en el mercado, pero en el mercado negro, no está regulado en cuanto a su producción, en cuanto a su comercialización, a su calidad, en cuanto a su calidad, en cuanto a quienes lo consumen, porque en algunos países llevan un registro de consumidores, lo cual tiene efectos muy importantes en términos de la salud, y ni siquiera gozas de la derrama económica que tiene que ver con las ganancias de las empresas, con los impuestos que se generan y con lo que se puede hacer de esos impuestos. En este artículo que te comento estaba, por ejemplo, algunos casos de diversos estados, de entidades federativas en Estados Unidos,
y los usos que le están dando hoy a los ingresos por lo que sería el IEPS, por ejemplo, aquí de la cerveza o del cigarro. Ahí te van 3. 1, becas para niños de escasísimos recursos. Otro, centros de casas para, bueno, más bien hogares para pues, gente sin... el cáncer. Sí, no, para gente sin hogar, ¿no? Y había otro para centros de tratamiento de rehabilitación por exceso de consumo de drogas, ¿no? Entonces, y que no tiene que ver solamente con la marihuana, sino con otras drogas todavía más potentes y verdaderamente nocivas para la salud. Entonces, pues yo creo que es momento de hablar cómo son las cosas. Creo que es un mercado que existe, pero simplemente no está regulado por el gobierno. Nuestro principal socio comercial, ya prácticamente más de la mitad de su población hoy tiene permitido el consumo para efectos lúdicos y por supuesto la producción y la comercialización. Y Canadá, nuestro otro gran socio comercial, está aprobado a nivel nacional. Entonces, esa es la circunstancia actual y por eso también siempre he estado yo a favor. Y vaya, te voy a decir una cosa, y lo digo hasta con un poquito de pesar, nunca me he echado un churro. Cualquier día me avises. Ya ¿sabes qué, Chicho? Yo creo que se me pasó el momento en la vida donde yo tuve ese tipo de curiosidades y la verdad es que no, pero bueno, pues sí creo que es algo que se tiene que legalizar y se tiene que regular y se tiene que encontrar las derramas que puedan ser inclusive un sector económico pujante, ¿eh? Ahora, te cambio de tema, Arturo. Hay una discusión que yo tengo cotidianamente con casi toda la gente a la que me hace el favor de dejarse entrevistar por mí, que es, hay unos parámetros que están manejando últimamente acerca de las izquierdas, los centros, las derechas. Morena se sitúa en un plano entre socialdemócrata, tirándole a la izquierda, con una tendencia económica de derecha. Arturo Maximiliano, ¿cuál es tu tendencia? ¿Coincides con la tendencia de Morena? Yo creo que siempre he tenido una tendencia, yo podría pensar socialdemócrata. Tú sabes que yo he militado en el PAN, digo, eso también es una cosa, te digo, luego... Te digo que no es perfecto. No, nada, y además pues tuve de alguna manera una formación en un vínculo hasta términos priistas, porque mi papá también, hoy me tocó recordarlo mucho, fíjate que casi no, lo recuerdo todos los días, pero hoy me ha tocado citarlo ya 3 veces en esta situación, pero bueno, eso me da mucho gusto, que siempre se le extraña mucho, pero era una gente que tenía una gran pasión nunca practicó la política, pero tenía una gran pasión por los temas políticos y él, pues él tenía una convicción por el PRI. Entonces cuando yo decía que quería hacer política, pues me mandaba al PRI. Claro. Entonces no había otro. No había otro en esas épocas. Y bueno, pero pues he tenido la posibilidad de ver de cerca a varios partidos políticos. En alguna época me invitó don Manuel Camacho Solís a conformar en Querétaro el Partido Centro Democrático, lo cual le agradezco mucho a don Manuel, también en paz descanse. Sí. Pero no, a final de cuentas no entré a esa aventura tan padre, que luego se deshizo porque él se sumó con Fox en la campaña del 2000, pero yo me considero en términos económicos, pues... Digo, porque publicas cotidianamente cuestiones económicas. Y tengo una claridad, por ejemplo, de la libre empresa. A mí me parece que el mercado debe estar principalmente regulado por la oferta y la demanda, aunque creo que la intervención del gobierno es en algunos casos necesaria, ¿no? ¿Cuáles son esos casos? Pues es el monopolio, ¿no? Cuando existe de alguna manera prácticas monopólicas que nos afectan a los consumidores, y ahí es donde tiene que intervenir el mercado, y por eso existen instancias como la Profeco o la
bueno, en un momento la COFEPRIS también, está la CONDUCEF y algunas otras, ¿no? Que regulan algunas situaciones que tienen que ver con algunos abusos que se pueden dar por parte de algunos proveedores, de prestadores de servicios o proveedores de productos, ¿no? Creo también que hay que intervenir cuando alguien al producir genera daños a un tercero, genera costos a un tercero que no es el que lleva las ganancias, que tiene que ver con temas ambientales. Creo en las instancias que como Banco de México, ¿no? Que de alguna manera también nos ayudan a que no haya una inflación rampante, ¿no? Que no se dispare, y estos entes autónomos que de alguna manera también de repente intervienen en los mercados, como Banco de México, pues son esas excepciones donde yo veo que la intervención del Estado es fundamental, ¿no? Pero principalmente creo en la libertad, creo en la propiedad privada. Ahora hay mucha preocupación por una iniciativa que se presentó recientemente en el Senado, ¿no? Donde pudiera pensarse que se va a limitar el número de hectáreas que pudieran tener algunos empresarios, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo en la propiedad privada y en el respeto a la misma. Me parece que no son señales que se deben de mandar. Y bueno, pues son algunas de mis posiciones con respecto a la economía. Creo también en el gobierno como un motor emergente. Cuando la inversión y el consumo no dan, pues el gobierno tiene que intervenir metiendo lana a circular a la economía, que es lo que está haciendo ahorita el presidente con estos planes nacionales de inversión, donde al no haber ahorita un estímulo para el consumo, un estímulo para la inversión por el tema de la pandemia, pues lo que está pasando o lo que se está generando por parte del gobierno es meterle también lana a ellos y animar al gobierno a entrarle en alguna coparticipación, y se están generando derramas que yo espero que surtan efecto, ¿no? Pero pues sí que a grandes rasgos en lo que creo. Yo, por ejemplo, no veo al gobierno dirigiendo hoteles. No. Pero tampoco creo que pueda haber un gobierno que no se encargue del sector salud. Y ya hubo, mira, para mí la justicia es una de las cosas que siempre hará el gobierno. La policía, ¿no? El ejército, por ejemplo, son cosas que siempre estarán a cargo del gobierno. Pero hay que acordarnos, por ejemplo, que en México el gobierno tuvo equipos de fútbol, sí, tuvo lecheras, fue productor de leche, tuvo teles, tuvo televisión, ahora TV Azteca, ¿no? Era Canal 13, producía papel, tenía cines, tenía operadoras de teatros. O sea, ese monstruo que intervenía prácticamente en todos los sectores y que además en la mayoría lo hacía mal, ¿no? Entonces, en ese gobierno yo no creo. Acuérdate que Telmex, cuando era de gobierno, sí, perdía. Sí. Cada mes perdía. Sí. Y entonces se lo pasan así, haya sido como haya sido, sí, y es uno de los hombres más ricos del mundo por Telmex. Sí, claro, sí, fiado, vendido a un precio muy barato, de libros, y con un fiador que es el gobierno mismo. Sí. Y sabes que se me estaba, que no quiero dejar pasar también, que es tema importante en lo que toca a la economía. Creo en la equidad. Por supuesto es importante el crecimiento, medido normalmente y que es la medida digamos mundial, no comparativa, que es el PIB, pero el PIB no lo dice todo, si no lo pones también en un esquema de cómo se está repartiendo ese crecimiento. De nada te serviría, ahorita no estamos desgraciadamente en esa posición, pero de nada te serviría crecer a los 6% que llegó a crecer el gobierno del presidente Zedillo, por ejemplo, que se me hizo un buen presidente, pero a pesar de eso, sus etapas de mayor crecimiento no fueron etapas de gran distribución económica, es decir, no se abatió la pobreza, simplemente hubo pocos que ganaron mucho y eso contó de alguna forma, por supuesto, en el PIB, pero no tiene que ver con la equidad, y creo que en México hace mucha falta la equidad. No quiere decir que te quiten necesariamente a ti para darle a otros, aunque se puede hacer por la vía de los impuestos bien estructurados,
pero me parece tiene que ver con la consolidación de una clase media que en México se ha diluido por décadas, ¿no? Y yo creo que hay que abonar esa parte. Yo creo que había que preguntarle a alguien dónde quedó esa clase. Sí. Porque se ha diluido, hay como 8 estratos de clase media. Sí. Y además hay una cuestión de que todo el mundo se cree de clase media. Y tiene cierto grado de razón, pero la realidad dista mucho de ser así. Sí, y fíjate que desgraciadamente la pandemia, y esto no es solamente México, y no es que sea un consuelo decir que no es solamente México, pero la realidad es que va a erosionar un grupo poblacional que ya había de alguna manera generado mejores ingresos, mejores condiciones de vida, mejores capacidades de gasto, de consumo, la posibilidad de adquirir una casa, de tener a sus hijos en una escuela, de su elección en términos de sus capacidades adquisitivas, de irse de viaje en unas vacaciones nacionales o porque no inclusive afuera a visitar parientes, pero va a ser una erosión importante también de una clase que ya había dado ese brinco y que hoy pues va a tener que empezar prácticamente de cero otra vez, y es una cosa muy, muy lamentable. 800 millones de personas en pobreza extrema después durante y después de la pandemia. A nivel mundial, sí. O sea, pega por todos lados. En Estados Unidos rompió el récord de personas que aplicaron a este esquema tipo seguro de desempleo. Fueron más de 16 millones de norteamericanos los que aplicaron este seguro, ¿no? Es una cosa que ni siquiera, me queda claro que la población ha crecido, pero este referente que teníamos, que era como el coco, sí, que era la gran crisis del 29, o sea, no había nada peor que la crisis del 29, era lo peor, el coco, te digo. Pues le vamos ganando ya. No, ya le ganamos. Yo pensé que eso nunca lo íbamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué querer gobernar? ¿Por qué querer ser parte del gobierno? Te lo digo personalmente desde mi punto de vista. Debe haber un cierto grado de pasión y debe haber otro grado de locura. No, estoy de acuerdo contigo. Fíjate que tengo amigos que tienen aspiraciones en estados, inclusive en municipios, que son muy complicados. O sea, que Querétaro yo le veo cierto grado, digamos, comparado, ¿no? Si lo comparas con Guerrero, con Guanajuato, o sea, esto es muy complicado. ¿Dónde vive la presidenta municipal de Guanajuato? En Querétaro. No me digas. Sí, el anterior también, ¿eh? Ah, caray, mira, esa me voy enterando, pero... Perdón, de Celaya, ¿eh? De Celaya, ya de Celaya. Pero sí, la verdad es que sí tiene que haber a lo mejor... Yo creo que son composiciones de muchas cosas. Yo siempre he pensado que el político, si lo pusiéramos como en un tubo de ensayo y contuviera un líquido, un porcentaje, claro que tiene que haber pasión. Hay, ¿sabes qué, Chucho? Sí hay un grado de vanidad, por supuesto. Yo creo que el político tiene un ego, una vanidad, una ambición también. Hay una ambición, a veces es justificada, a veces es completamente desproporcionada o mal encaminada, ¿no? Hay varios tipos de ambiciones. Y muchos ejemplos, además. Sí, y muchos. Entonces, creo que tiene que ver yo categorizo a los políticos en mi papel de analista, es el que me toca o me ha tocado en los últimos 10, 11 años por decisión propia, donde digo, bueno, esto es un buen político porque gran parte de ese tubito de ensayo, de ese contenido líquido que está en ese tubito, es vocación y es pasión por el servicio, ¿no? Y claro que va a haber aún en ese político bueno que vale la pena, va a haber eso que te digo, del ego, la vanidad y por supuesto la ambición. A mí me preocupan donde ese tubito está cargado prácticamente de un líquido que se llama ambición, que se llama hambre mala, ¿no? Que cuando se piensa que el gobierno es una empresa propia, es un botín, y a partir de él me voy a enriquecer. Yo voy a enriquecer a mis amigos, a mis familiares, a mi camarilla, porque nos lo ganamos, porque lo peleamos a pulso, porque nos costó sangre, sudor y cualquier otra cosa,
y ahora me lo voy a repartir. Ahora es mío. Ahora es mío y se friega, ¿no? Y esa es la parte donde precisamente pues me parece que está la clase política en general, que no debería incluir a todos. Yo conozco muy buenos servidores públicos, honestos, capaces, profesionales, formados, pero desgraciadamente pues es más la idea de que el político está más bien en el segundo tubito que te platico, ¿no? Y creo que ese es lo que tú dijiste, Chucho, es fundamental. Yo creo que si el político o la persona que entra a un cargo público, que se postula a un cargo público, pues si supiéramos todos el por qué lo hace, la razón real por la que lo hace, pues y fuera esto tan transparente, pues muchos jamás hubieran llegado a ser, pero ni nada, o sea, ya no quiero decir ni tipo de cargos, porque todos son honrosos, no importa el nivel, pero el tema es cómo lo desempeñas, ¿no? Porque corrupción, perdón, a corrupción, por ejemplo, pensando en un gran mal de la política, hay en muchos lados. Hace poco se reveló que un funcionario de la administración del gobierno del Distrito Federal, ahora gobierno de la Ciudad de México, se encargaba de controlar el reloj checador de una dependencia muy importante, ¿no? Donde había muchísimos trabajadores, y él cobraba por ponerte que habías checado, ¿no? Que deja a tiempo o que había sido, y tenía él una cuota. Híjoles. El cuate hizo un dineral. O sea, esto es tan perjudicial en lo chiquito y en lo grande. A lo mejor se magnifica o es más visible o es más mediático cuando es un secretario de Estado, un presidente, un gobernador, un alcalde, ¿no? Pero esto puede pasar en cualquier nivel. Y ahí tiene que ver quizá la pregunta que tú decías, y ahorita voy a retomar, espero que no me brinque mucho el orden, la ética y la política. Yo no creo, por supuesto, no creo que tengan que estar desvinculadas, todo lo contrario. El presidente planteó hace poco algo que a ciertos analistas les encanta pitorrearse, pero a mí me parece muy poco serio que lo hagan, porque efectivamente, mira, no es un tema solamente de una cuestión de romanticismo, este tema de hablar de la ética en la función pública es fundamental. O sea, si no hay una formación ética, no puede haber un buen servidor público, porque entonces efectivamente desvía las prácticas a las que llegan. Yo te puedo decir que yo prefiero que los funcionarios ganen bien. Yo sí que en esa parte yo estoy a favor de que ganen bien, porque hay responsabilidades muy importantes en el sector público, pero sí tiene que haber una formación ética, y si no la hay, pues inmediatamente a las primeras de cambio, a la primera tentación, a la primera oportunidad, a lo mejor a la que nadie ve, pasan desapercibidos, pues agarras una lanita, ¿no? Y se hace su casa inmensa. Pues te puedes hacer lo que sea, no sé si la casa o el coche o el despilfarro o botarlo, ¿no? Ya ha habido, hay casos de gente que increíblemente también se hizo de mucho patrimonio estando en cargos públicos y los perdió luego porque pues nunca supieron administrarlos. Pero bueno, ese es otro rollo. El tema es que sí, la ética sí es bien importante, y se ha perdido mucho, se ha perdido mucho este concepto. Y repito, en el ciudadano, en algunas profesiones, Chucho, también. Desgraciadamente en casi todas. En casi todas, y ya no quiero ahorita mencionar porque de verdad hay casos muy lamentables. Terribles. Que bueno, y reitero yo un tema con el que yo soy un apasionado, que es el civismo, ¿no? Y que yo creo que quien es una persona cívica también puede ser un buen gobernante, una persona cívica y una persona ética. Quien tira basura, quien se pasa semáforos, quien bloquea rampas para discapacitados, quien avienta un animal a la calle y nos ayuda a seguir formando esta fauna de los pobres perros callejeros. Todo este tipo de personajes, si un día les toca o nos toca a nosotros el desfortunio que lleguen a un cargo público, pues se van a comportar de la misma manera, o sea, de una manera egoísta. Y entonces lo trasciende esto ya a una afectación pública, porque es un funcionario que presta un servicio
Que debe estar orgulloso. Que debe ser orgulloso y debería ser en favor de la sociedad, no en beneficio propio. Mira, esto es 15 de mayo. En 15 de mayo debe haber 781. Y cuando y los letreros no existen. Y nomás te hablo de una calle que dura además 6 cuadras. Así está todo México. Si yo me voy a México ahorita, cojo el coche y de pronto voy por la de alta velocidad, dice máximo 120. Si me voy a 120 me chocan los de atrás. Claro. Y acá dice máximo 40. Es decir, ¿quién hizo ese planteamiento? Estamos educados por muchos años a bríncate, nadie te ve, hombre. Sí, te está viendo, claro, acelera. Claro. ¿Cómo vas a ir a 120 en la de alta velocidad cuando viene un tipo a 160? ¿No? ¿Cómo te vas a ir en la de 40? Ni en bicicleta. ¿Cómo le vas a decir a alguien que venga a una dirección cuando en la misma calle hay 581? Sí. ¿Cómo le puedes exigir a Hacienda que les cobre impuestos? Y luego, ¿cómo puede venir ese que le puso 5 veces 81 en la misma calle a decirte que ahora también se va a portar bien? Sí, ¿no? sí. Y que lo pienses de nuevo porque él es el más pico. Vienen ahorita elecciones. El año que entra estamos empezamos las elecciones. Y yo quería hacerte una pregunta. Mira, no estoy siguiendo el plan de mi entrevista, pero primero te cuento qué opino yo, para que luego te sientes tú con toda la libertad de sí, claro. qué opinas. Yo creo que ¿qué partido político puede tener la cara para venir a pedirme el voto? Esa creo que es una pregunta muy abierta, y puedes ser politiquísimo y puedes ser muy directo, puede ser como tú me quieras decir, contestar esa pregunta. Te voy a contestar como abogado. A ver. Sí, o sea, lo que pasa es que el partido político es una persona moral, literal, o sea, jurídicamente es una persona moral, es una ficción jurídica, ¿no? Estoy hablando en términos muy de leyes, ¿no? Muy teóricos, pero los partidos existen, o los representan o les reconocemos como buenos o malos a partir de las acciones de las personas que los representan, ¿no? Claro. De quien los preside, de quien ha llegado a cargos públicos postulados por ese partido, presidentes de la República, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, regidores, bueno, pues creo que ya agoté todo. Servidores públicos. Servidores públicos, ¿no? Cada vez servidor público no tiene que ser militante de partido, ¿no? Y es muy común que inviten gente que no necesariamente milita en partidos. Pero entonces, ¿quién tiene la cara? Pues es que no es que el partido político también digas, en este nada más hay santos y en este nada más hay demonios, ¿no? No. Yo creo que es, y qué bueno, y que, bueno, qué bueno que, ojalá, qué bueno que así fuera, perdón, pues que los partidos también pensaran qué gente quieren que los represente, que los abandere, en una contienda como quien quita y gana, ¿no? Sí, o sea, pues, en una de esas gana y entonces pues sales muy mal representado, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es una obligación del partido político, también poner esos filtros que consisten en varios temas, ¿no? Y es a esa pregunta que me hace Jesús, pues es lo que yo opino, o sea, que el partido va a tener la reputación que tenga la gente que presente como candidatos y en su momento como gobernantes, ¿no? Y esa reputación del partido pues, se va creando, se va consolidando con los años y con el ejercicio del gobierno. Es lo que yo voy a llevar agua a mi molino. Por favor. Es como nuestro historial en lo que conocemos como el buró de crédito. Okay. El buró de crédito es eso, o sea, es un récord de tu comportamiento como deudor, ¿no? Cuando tú contratas un teléfono celular, tal cual, cuando contratas el internet, cuando contratas cable, cuando pides un crédito al banco para comprar un coche, un crédito hipotecario para comprar una casa, o cuando utilizas tu tarjeta de crédito, todo lo que tú haces de estos servicios donde generas una obligación de pago, o estos créditos donde generas una obligación de pago, es lo que forma esa
esa reputación, ese historial crediticio. Entonces yo creo que el político, dice aquí un parangón a lo mejor medio raro, pero el partido político me parece que, y el político mismo, pues es eso, ¿no? Es el balance de positivos versus menos negativos. Entonces, esa reputación del partido y quién puede dar la cara presentándose como una buena oferta como instituto político, pues el que acumule un número de gobernantes que lo hayan hecho bien. Mejor historial. Sí, bien historial. No solamente es importante la ética, también es importante la capacidad de gobierno. Tampoco, y no quiero irme al extremo de que tienes una persona muy, muy ética, pero no sabe qué fregados hacer, ¿no? Que puede pasar también. Pero hay muchísimos, ¿eh? Sí. Con buenas intenciones, pero sin... Están empedrados los caminos o los panteones, dicen. Sí, lo que pasa es que sabes que también la política del precedente ha afectado mucho, ha vuelto a muchas personas temerarios. Y creo que ha sido a buenas personas, pero no buenos para la función pública. Por eso yo te digo que creo en el profesionalismo, y eso incluye a los políticos y en la formación, porque el sector público tiene sus peculiaridades. O sea, no cualquier buen profesionista es buen servidor público. Claro. Yo lo he visto en mucha gente que son extraordinarios profesionistas, pero no son buenos servidores públicos, quizá porque no dan el ancho a la hora de hacer la transición. Pero sí, la política del precedente me refería a que dice, ay, ahí está, este cuate es bien bruto o es bien ratero, y yo no soy ratero y no soy tan bruto, pero no soy experto, pero pues, si ese está, yo también podría estar. Y entonces esa política, en lugar de ser una política, una situación aspiracional, donde digas, oye, no manches, qué bueno es este cuate, y es diputado, yo quiero ser diputado, entonces, como él es muy bueno, yo debo prepararme para estar a su nivel y poder ser diputado. Pero el problema es que el referente acaba siendo, perdón que use la figura del diputado, puede haber usado la del senador, puede usar la del gobernadores, alcaldes, lo que sea, pero esa política del precedente de si está ese, que es malo, yo no soy tan bueno, pero no soy tan malo como ese, y entonces también yo podría estar. Entonces es una política de tierra de ciegos, el tuerto es rey, en lugar de ser una lógica, insisto, aspiracional, donde estos funcionarios de elección o inclusive de designación sean gente que nos inspire a prepararnos, a ser mejores, a estudiar más, a profundizar y a tomar muy serio algo que es, precisamente por eso se les llaman responsabilidades públicas, porque en realidad es una responsabilidad que trasciende a tu esfera privada. Yo tengo responsabilidades como abogado, como notario, como empresario, tengo responsabilidades que si la riego, nada más me afectan a mí. Claro. Pero en el caso del servicio público, si yo la riego, afectas a mucha gente, una sola decisión. Pero si le atino, también le voy a generar beneficios a mucha gente. Entonces esa es la gran diferencia entre ser un ente privado, que claro, puedes tener algunas afectaciones a terceros, pero eso no me quiero meter mucho, pero un servidor público que sí, todos los días, en todo momento, cada decisión que toma tiene un impacto a favor o en perjuicio de los gobernados. ¿Qué le hace falta a Querétaro? Yo mira, me parece que sí hay una sensación de añoranza de tiempos mejores, ¿no? Y creo que por supuesto que los hubo. Algunos quizá no regresen, ¿no? Quizá no tendremos la paz que en otras épocas gozamos. Quizá no tengamos la movilidad que en otras épocas teníamos. Me regreso un poquito a los temas, por ejemplo, de la parte de seguridad, cómo han cambiado tanto las cosas, ¿no? Digo, esto te digo, son anécdotas, no sé si te pasó. Yo dejaba
el carro calentándose, porque se calentaban los carros, yo lo dejaba afuera de la, abierto afuera de la casa, lo echaba a calentar, y me metía a acabar de darme la boca, peinarme la frente y todo, ¿no? Pero son cosas que ya verdaderamente... Yo le enseñé a mi prima a andar en bicicleta en Pasteur. Sí, sí. Ahorita no se puede pasar un coche tras otro, tras otro, tras otro. Sí, ha cambiado mucho, pero yo aprendí el jardín de la corregidora. Ahí aprendí yo a andar, pero bueno, ese no pasaban coches. Pero sí creo que yo sí, a mí me parece que también se ha desdibujado mucho esta cuestión y tengo que retomar el tema, ¿no? La parte cívica, porque al no haber un policía, al no haber un inspector para cada persona, para cada comercio, para cada, en fin, para cada lugar, pues hace que si la gente no tiene digamos una línea de conducta por decisión propia, pero también por beneficiar a su entorno, a su sociedad, a su comunidad, pues es muy complicada también tener una calidad de vida. No todo depende del gobierno ni siempre hay una persona atrás tratándonos de decir lo que dice el reglamento, la ley para que lo hagas. Entonces, he visto casos, por ejemplo, en Medellín. Medellín tiene un proceso de transformación principal. Medellín, Colombia, tiene un proceso de transformación principalmente a base de políticas de civismo. Ni siquiera, fíjate, estamos hablando de gran infraestructura. Estamos hablando de recordarle a la gente sus obligaciones y que a veces nos hemos convertido en una sociedad de derechohabientes. Ahora en México, y qué bueno que se respeten nuestros derechos, de manifestarnos, ahora a mí no me encanta, y te lo digo como ente privado, que no soy funcionario público, no lo he sido por los últimos 10, 11 años, pero pues a mí no me gusta que se le falte el respeto a la autoridad. Ahora es muy fácil con las redes, muchas situaciones, pero al final de cuentas, sí me parece que hay cosas que tenemos que volver a traer a entender que nuestros derechos, si se están respetando, qué bueno, pero también tenemos obligaciones y esas se tienen que transferir en nuestras, o tienen que ser, puestas en práctica en estos hábitos que nos llevan al civismo, ¿no? Entonces creo que ahí hay temas que nos harían buena falta como ciudad. Todo derecho genera obligaciones. Sí. Y toda obligación, derechos. Sí. Creo que hay una situación que está pasándose por alto. Querétaro antes, y el Marqués, y Corregidora, y hoy quizás hasta Huimilpan, con algunas vialidades que se han hecho, están empezando a impactar mucho en la vida, por ejemplo, de la capital, ¿no? Lo que hacemos aquí puede impactar allá, pero sobre todo lo que hacen allí impacta en Querétaro, porque siguen siendo ciudades dormitorio donde encuentran satisfactores en la capital, y creo que ese es un tema que nos hace mucha falta, no desviándome mucho de la pregunta, que es pensar ya de manera metropolitana. No estamos pensando de manera metropolitana, ya no se pueden tomar decisiones pensando que somos islas, porque todo nos está afectando, y si no nos empezamos a coordinar, vamos a tener una zona metropolitana que está creciendo muy aceleradamente, pero que todas estas problemáticas que tienen que ver precisamente con la movilidad, con la contaminación, que es una cosa que parece... El río. Sí. Entonces, de repente pensamos que aquí no pasa, ¿no? Y sí pasa, y perdemos de vista que las zonas metropolitanas más contaminadas, en términos de medibles, no solamente visuales, sino medibles, no es la Ciudad de México. Estábamos nosotros en la idea que es la Ciudad de México, no es la Ciudad de México. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay otras zonas, como la zona metropolitana de Guadalajara, como la zona metropolitana de Monterrey, que sin tener la fama que tiene la Ciudad de México, ya están empezando a tener problemas. Querétaro los va a tener si no se toman medidas para prevenirlo. Y si no es que, por supuesto, ya tenemos un relativo avance en ese tema. Entonces, yo creo que son muchos asuntos donde sí me parece que debemos tomar acciones.
algunas preventivas, otras correctivas, pero por supuesto encontrar un mejor rumbo. Recordando obviamente, Arturo, que lo que decías hace un momento, que no te gustaba cuando la gente le faltaba respeto a la autoridad, recordando que la autoridad, el respeto se gana y se pierde. También tiene razón. Y que la gente cuando te da un voto, es porque tú tienes una promesa que darle, y cuando no la cumples, es una falta de respeto absoluto, porque así es la vida política, sí, es nuestra vida democrática, o casi democrática, que un día aspiremos a tener, ¿no? ¿Con qué mensaje nos quedamos, Arturo, Maximiliano, para una gente que el año que entra, si tenemos la suerte, vas a representar, tal vez, para no incurrir en cuestiones legales, ya no sé cómo hacerlo, hermano. En caso de ser elegido alguna vez, a lo mejor así me puedo librar de las cuestiones electorales, ¿qué le prometerías a Querétaro? ¿Qué te gustaría que la gente oyera de ti? Que la gente recordara de ti y dijera, eso dijo. ¿Cuál es el mensaje que les dejarías? Yo diría que tenemos aún más potencial para transformar esta ciudad en un lugar que tenga las condiciones que hemos visto los que nacimos y los que vinieron a Querétaro. Vivieron una vida mejor, vieron un futuro mejor para sus familias, vieron tranquilidad, vieron paz y vieron el progreso. Y creo que esa condición tenemos que encontrar con políticas públicas bien diseñadas, la manera de entregárselas a los queretanos. ¿Tú pondrías expertos en cada rubro para que diseñara políticas públicas? Mira, ¿o cómo dicen que yo estudié políticas públicas hace mucho tiempo, estudié la maestría en políticas públicas y yo creo por supuesto en el asesor, pero el asesor no suple, el asesor te da alternativas de toma de decisión, te presenta en estas alternativas costos y beneficios, y el tomador de decisión tiene que ser la cabeza. Claro. Presidente, gobernador, el presidente municipal, ¿no? Tienen que ser los que toman decisión con base en esos expertos. Y te decía la maestría en políticas públicas porque tuve una maestra de tesis que me decía, en particular a mí, yo siempre se lo agradecí mucho, lo tengo muy presente, me dijo, mira, tú por lo que te gusta, por lo que te he visto, que te has desempeñado en la maestría, me dijo, tú probablemente nunca vayas a practicar especializarte en ninguna de las materias que llevamos en la maestría, pero tienes un reto muy interesante, puedes ser un buen director de orquesta. Si sabes cómo se tocan los instrumentos y consigues virtuosos que los toquen, tu obligación o la capacidad que tienes que desarrollar es la de ver cuando alguien no está haciendo bien su parte, el instrumento que le toca tocar, ¿no? Valga la de ejecutar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que hacer una persona que aspire a gobernar cuando se forma, por ejemplo, un gabinete con distintas áreas especializadas? Conseguir pues lo mejor disponible. A veces hay gente que no acepta, ¿eh? Todo el mundo cree que la gente siempre acepta que le ofrezcan un cargo público, ¿no? Eso es completamente... Yo tengo oportunidad de platicar con un par de gobernadores en funciones o exgobernadores que me han platicado que su primera opción de gabinete no quedó porque no aceptaron algunos, ¿no? Hay muchas razones para no aceptar. En lo personal, a mí, yo tuve alguna vez la decisión de no entrarle a un gabinete, ¿no? Pero a final de cuentas, seleccionar gente con capacidades, con experiencia, también por supuesto con honestidad y bueno, pues coordinar el trabajo, ser un buen director de orquesta, y cuando alguien se te esté desafinando, tener la capacidad de identificar o afina su instrumento o tienes que invitar a otro a que se haga cargo, ¿no? Pero sí soy de la idea
que tienes que ser tú, por así decirlo, no en el término tan literal, quizá como lo voy a decir, pues sí tienes que ser el que menos sepa de la mesa. No me acuerdo si era Steve Jobs o quién de estos genios ahora tecnológicos que decía que cuando tú eres el que más sabes en la mesa donde estás sentado, estás en la mesa equivocada. ¿Sí? Sí, claro. Sí, está mal. Eso no está bien, ¿eh? Eso no está bien, porque entonces es este tipo de liderazgo en un gobierno donde pues nadie contradice a lo que al Tlatoani, y eso me parece que tiene siempre efectos negativos. Casi siempre hay historias malas cuando todo el mundo hace lo que dice la cabeza, aunque a veces se ignore sobre lo que está generando estas decisiones, ¿no? O sea, los elementos. Entonces, pues así lo veo yo, así lo veo yo. Y sentí el poder y dije, hágase. Cuenta en su libro José López Portillo, sí, con lo del Templo Mayor. No le importó los benefactores que fuera a traer, ni el costo. Sentí el poder y dije, hágase. Está interesante. Está interesante. Sí, es cierto. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Arturo. Mucho de verdad Y eres bienvenido siempre. Gracias, te lo aprecio mucho. ¿Alguna última cosa que se me ha olvidado preguntarte? Pues, ¿no? ¿Qué tengas ganas de decir? Pues ahora sí que saludar al auditorio y mira, lo que yo siempre también lo tengo como una frase, yo estoy convencido que hay que tener buenos gobiernos, pero también creo que los buenos gobiernos se forman a partir de buenos ciudadanos, y yo creo que no dejemos de observar esa parte, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestra formación, con la formación de nuestros hijos, y creo que eso es lo que podrá en un momento dado generarnos un mejor futuro a todos, ¿no? Pero depende de más gente que solo de los gobernantes. Y de muy buena fe, además. Sí, dirigir, delegar y supervisar era la receta de cocina, ¿no? Ajá, sí. Pues muchas gracias por la entrevista. A ti, Chucho, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Esto fue Plural. Soy Jesús Carreón y los espero, yo creo que mañana o pasado, ya no estoy tan seguro, en una emisión más. Muchísimas gracias y muy buenas noches.